¿Qué pasaría si te dijera que Elon Musk, el fundador, consejero delegado e ingeniero en jefe de SpaceX, acaba de comentar en una entrevista que probablemente están llegando? Y te preguntarás, ¿quiénes están llegando? Pues si quieres saber la respuesta, en el video de hoy te mostraremos las sorprendentes declaraciones que acaba de hacer Elon Musk sobre los extraterrestres. Bienvenidos a Quiero Ser Millonario. Estamos seguros de que estas impactantes declaraciones te dejarán sin palabras. Por ello, sin más dilación, comencemos con el video. No es una novedad que Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, quiere que el ser humano se convierta en una especie interplanetaria. ¿Y qué es ser una especie interplanetaria? Una especie interplanetaria sería aquella especie que vive en más de un planeta, por lo que no depende exclusivamente de ese planeta. En este caso, Musk quiere que un gran grupo de personas viajen a Marte y puedan vivir allí cómodamente, es decir, sean autosuficientes en el planeta rojo. Sin duda, parece una película de ciencia ficción, pero la realidad es que los ingenieros de SpaceX y la NASA están trabajando duramente y se están invirtiendo millones de dólares en esta misión. ¿Por qué? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué tanto interés en viajar fuera de nuestro planeta? Quizás la respuesta es que algo inevitable va a ocurrir. En una entrevista con la Codecom, Musk habló profundamente de sus futuros proyectos. Entre ellos quiere crear una metrópolis autosuficiente en Marte y una estación lunar para que pueda viajar allí quien quiera visitarla. En la entrevista se le preguntó si quería viajar al espacio, a lo que contestó: sí me gustaría viajar al espacio en algún momento, supongo que sí. Además, añadió que su misión principal no era enviar viajes comerciales al espacio, sino realizar viajes interestelares por el universo. Todo esto con la finalidad de abrir camino para ser una civilización multiplanetaria. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscribirte para no perderte más videos como este. Seguimos. En la entrevista con la Codecom, Elon Musk aprovechó para hablar un poco de sus competidores, Jeff Bezos y Richard Branson, dos empresarios multimillonarios que también han lanzado sus propias empresas aeroespaciales. En primer lugar, Jeff Bezos con Blue Origin, una empresa estadounidense de transporte aeroespacial que tiene como objetivos los vuelos suborbitales y orbitales para misiones oficiales de Estados Unidos como para vuelos privados. Y en segundo lugar, Richard Branson con Virgin Galactic, que tiene como misión realizar vuelos espaciales tripulados, lanzamientos para misiones científicas y lanzamientos orbitales para satélites pequeños. Musk deja claro que no está compitiendo directamente contra sus rivales. Él piensa que cualquier avance o nuevo descubrimiento es un triunfo para todos, un triunfo en general para el ser humano. Por ello, anima a los demás empresarios a unirse por una misma causa: conseguir que el ser humano conquiste el universo. ¿Y tú qué opinas? ¿Llegará el ser humano a conquistar otros planetas? No dudes en dejarnos un comentario, estaremos encantados de saber tu opinión. Si sigues un poco la trayectoria de Elon, te darás cuenta de que tiene una pequeña obsesión con el planeta rojo. En todas y cada una de sus entrevistas, recalca sus intenciones en llevar a cabo varias misiones tripuladas a Marte. Además, comenta en una entrevista que siempre ha sido consciente de sus marcianas ideas. Y te preguntarás, ¿por qué Marte y no otros planetas de nuestro sistema solar? En primer lugar, nuestro sistema solar está compuesto por pocos planetas, apenas tiene 8. De estos 8 planetas, la mayoría son gaseosos y no tienen la misma composición de la Tierra. Descartando estos planetas, solo quedan 2 posibles opciones habitables: Marte y Venus. Sin embargo, Venus, aunque es llamado el planeta hermano de la Tierra, queda descartado ya que se encuentra muy cerca del Sol y su temperatura media es de 463,85 grados. Además, su presión atmosférica es 90 veces superior a la terrestre. Sin duda sería un infierno vivir ahí. Por ello, como última opción, nos quedaría Marte, que está más alejado del Sol, por lo que tiene una temperatura media más fría, pero habitable. Además, tiene una atmósfera delgada de dióxido de carbono y 2 satélites pequeños,
No cabe duda de que Marte es más parecido a la Tierra que cualquier otro de nuestro sistema solar. De ahí la obsesión de Moss por conquistar al planeta rojo. ¿Quieres saber el porqué de esta conquista? Moss afirma en una de sus entrevistas que no sería inteligente por su parte dejar que el ser humano se extinguiera en algún momento. Todos sabemos que dentro de miles de años el Sol explotará y acabará con la Tierra y tristemente con todo lo que esté en su interior. Por ello, si el ser humano consigue mudarse a otros planetas, se asegurará su supervivencia a largo plazo. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora, deja un comentario positivo y revienta ese botón de likes. Seguimos. Presta mucha atención al plan de Elon Musk. Una de las propuestas que plantea es lograr el proceso de terraformación, lo que significa hacer lo que sea necesario para hacer habitable un cuerpo celeste en Marte. Entre sus ideas más locas, Musk plantea bombardear con armamento nuclear los casquetes polares para calentar el planeta. El intenso calor derretirá las grandes cantidades de agua y CO2 que están congeladas en los polos, por lo que obtendríamos agua inmediata. ¿Crees que esta idea es fantasiosa o posible? ¿Tendría efectos positivos en el planeta? No dudes en dejarnos un comentario, estaremos encantados de saber tu opinión. Por otra parte, la idea de Musk es tener al menos 1 millón de personas para el año 2050 en el planeta rojo, e incluso antes del 2030 ya haber mandado una primera expedición con astronautas. Él cree que es importante que tengamos un punto de apoyo en Marte por si ocurriesen la serie de sucesos catastróficos que les ocurrieron a los dinosaurios. Al fin y al cabo, nunca sabes cuándo es el final. El empresario ha invertido grandes cantidades de dinero en la construcción de un cohete espacial reciclable en su mayor parte para realizar viajes interestelares a Marte. Se calcula que estará listo para 2026, por lo que la primera expedición al planeta rojo podría salir ese mismo año. ¿Y a qué amenazas se enfrentaría la colonia martiana? Pues nunca sabemos al 100% a qué amenazas estamos expuestos, ya que el universo puede sorprendernos siempre. Aún así, las principales amenazas conocidas son la microgravedad, la exposición a la radiación cósmica, las infecciones de otros microorganismos espaciales, entre otros. Y eso no es todo. Debemos ser conscientes de que los humanos también cometemos errores. Y es que viajar al espacio es un contexto en el cual la ansiedad, el agobio o el estrés pueden causar menores tiempos de respuesta y también nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas que nos lleven a la muerte. Una de las últimas preguntas de la entrevista fue en relación con los extraterrestres. Musk comentó que el universo tiene 14 millones de años de vida y en él hay millones y millones de galaxias y dentro de ellas millones de planetas. ¿Debería o no debería de haber vida en todo el universo?, cuestiona Musk. Y si no hubiera vida extraterrestre, ¿por qué ellos no y nosotros sí? ¿Acaso somos mejores? Estas cuestiones nos deberían de hacer reflexionar sobre lo valiosa y corta que es nuestra vida. Al fin y al cabo, somos una gota de agua en un inmenso océano. ¿No crees? También dice que estudiar alienígenas es una pérdida de tiempo, y la mejor prueba está en que muchos investigadores llevan toda su vida observando el cielo y nunca han encontrado nada evidente. Por no hablar de que hoy en día es muy fácil crear imágenes y videos falsos para alarmar a la población, dejaba claro Musk. ¿Cuál es tu opinión respecto a los extraterrestres? ¿Existen o no? Siéntete libre de expresar tu opinión. Para concluir, a pesar de los grandes descubrimientos y avances que ha realizado la ciencia y la tecnología, todavía nos quedan muchas cosas por descubrir en el universo. Además, ni siquiera conocemos del todo nuestro propio sistema solar. Sin duda, el universo es algo apasionante y misterioso que debemos de conquistar. Y por eso, poco a poco, vamos realizando avances en materia aeroespacial para así en el futuro convertirnos en una civilización multiplanetaria con mejores oportunidades. Si te ha gustado este video, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. A la izquierda o a la derecha verás uno de nuestros mejores videos para que puedas estar informado acerca de curiosidades, negocios y finanzas. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video de Quiero Ser Millonario.